Hola, soy Fesabi y nos encontramos hoy en mi podcast Desintoxicadas, en este especial de Navidad. Hoy me encuentro con Miguel Ángel, quien es historiador. Bueno, hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. A ver, No, al contrario. Platícame, primero, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo soy historiador por la UNAM y actualmente me dedico a hacer cosas de edición. O eso intento, ¿verdad? Y pues desde hace unos 15 años me he dedicado arduamente al cultivo de la historia y sobre todo a difundirla entre aquellos grupos que no son precisamente académicos. Okay. Y en parte, creo que como eres historiador, ¿en qué cultura te especializas o cómo es eso en ser historiador? Bueno, mis trabajos formales de posgrado están especializados en la Grecia clásica. Y mis publicaciones han tenido que ver más bien como la Nueva España, especialmente el siglo XVIII. Pero en general, en este tipo de oficio le tienes que hacer a todo, porque si no, nomás no te das abasto. Ok. Y justamente que te dedicas a lo que sería México, que en esta época que es navideña, tradiciones, desde el Día de Muertos hasta lo que es Reyes, Día de la Guadalupe, Virgen, Navidad, los un Reyes, montón de cosas, ¿no? Un montón de tradiciones que tenemos en México. ¿Cuál crees que han sido las tradiciones que han entrado desde de la época prehispánica hasta que todavía han sobrevivido aquí? Esa es una pregunta bien compleja que me la hacen muy seguido y yo siempre prefiero dar una explicación por partes, como diría el carnicero, ¿no? Porque es muy complejo a veces explicar fenómenos de esa naturaleza y más cuando tienen alguna implicancia actual en la sociedad, ¿no? Para empezar, si hablamos de tradiciones, tenemos que remontarnos todavía un poquito antes, o digamos al concepto unitario, que vendría siendo como la costumbre, ¿no? Tú seguramente has de saber que una costumbre es una actividad habitual, ¿no? Que se hace con mucha frecuencia y que precisamente esta cualidad hace que permanezca en el tiempo. Entonces, a veces un conjunto de costumbres hace que se formen las tradiciones. Y las tradiciones que están compuestas por un montón de costumbres, no solamente tienen la cualidad de que permanecen en el tiempo, sino que es la transmisión de cosas, saberes, ideas, etcétera. Pero, como también seguramente te ha de sonar familiar, supone una tradición el dominio que los sujetos o las sociedades hacen de ciertas ideas o de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tradiciones, bueno, es muy complejo también hablar de una tradición, especialmente si nos referimos al México actual, porque esto no le gusta mucho que lo diga a la gente, pero muchas tradiciones se fundamentan en creencias bien falsas o apócrifas, es decir, que no tienen un fundamento en la historia y que de repente llegaron, ¿no? Hace poco tuviste un especial, hace poco tuviste un podcast dedicado, por ejemplo, al Día de Muertos. Exacto. Y a mí me llama mucho la atención, yo como estudioso de la historia, ver que de repente, de unos años para acá, hay un desfile en la Ciudad de México muy parecido a uno que salió en una película del 007. Pero antes de esa película no existía ese desfile. Entonces ahora el mundo cree, a partir de esa película y de la celebración de ese desfile, que los mexicanos hacen eso en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las villas. Y no es cierto, o sea, es una cosa que se creó, ¿no? Entonces, si hablamos de las tradiciones y de las costumbres, vamos a entrar en un mundo, digamos, muy complejo que podría, digamos, verse en tres aspectos. Uno, como podrían ser las tradiciones inventadas, como en el caso de esta, ¿no? O, por ejemplo, las tradiciones rescatadas, que tiene que ver con algunas cosas que tú acabas de decir ahorita de la época prehispánica, que en algún momento antes de la llegada de los europeos se frecuentaban y después por la imposición de la cultura, la religión y de los usos y normas de Europa, pues dejaron de practicarse hasta que volvieron a resurgir. Por ejemplo, algunos festejos de orden religioso, ¿no? Que tienen sus raíces en el México prehispánico, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de costumbres, yo prefiero, por ejemplo, asirme a la costumbre, al acto cultural por antonomasia, que es la gastronomía. Digamos, en la gastronomía, por ejemplo, que en México es muy rica, tan rica que se dice que si tú comieras un platillo diferente que procede de la gastronomía mexicana, uno diario, tendrías que pasar varios años así, comiendo uno distinto por lo amplia, por lo compleja, por lo distinta que es la comida en cada estado de la república, ¿no?
Y si hablamos de la gastronomía y de las costumbres, hablando del acto cultural por antonomasia, pues, y ahorita que ya huele a canelita y a manzanita y a panecito y a todas esas cosas, pues todo el mundo espera la Navidad, ciertamente, pero ¿por qué? Pues por la tragazón, o sea y los regalos. Sí, los regalos también, pero todo el mundo está esperando comer, ¿no? Ah, sí, ¿Comer? por eso dicen que ya empieza el Guadalupe Reyes, ¿no? Sí, que es un despanse terrible, o sea, hay gente que empieza en los 70 y acaba en los 85 en enero, ¿no? O sea, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque comer es un acto que rebasa el acto biológico, es un acto cultural por antonomasia. Y ya que vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de las cosas de la Navidad, o sea, el acto central de la Navidad, pues es la cena, ¿no? Para aquellos que tienen familia y que esperan ese día especial, pues es una oportunidad muy interesante, por ejemplo, para los que nos dedicamos a estudiar las sociedades, porque ahí confluyen muchos elementos de diversa índole que se pueden analizar. Por ejemplo, en una cena confluyen elementos religiosos. O sea, es de sobra explicar ahorita por qué la Navidad supone un acto religioso. Pero también en términos sociales, ¿no? Porque ahí está el buen gusto, el mal gusto. El buen gusto, llegar a tiempo, ¿no? No tener malos hábitos en la mesa. De mal gusto, andar preguntando por qué no llevaste a la chica que llevaste la Navidad pasada. O sea, las preguntas incómodas de la tía solterona, o sea, ¿no? Y lo cultural, ¿no? O sea, ¿qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado? Es decir, en la cena, no importa si es la de Navidad, puede ser cualquier evento, confluyen todos esos elementos que también tienen una raigambre de carácter geográfico, histórico que los definen. Por ejemplo, la cena, de la cual vamos a hablar más adelante, no es la misma en la que comemos aquí que la que se come, por ejemplo, en América del Sur, o la que se come en Europa, o la que se comen en Estados Unidos. Todos esos ámbitos, a pesar de que forman parte de Occidente, no tienen los mismos ingredientes. Aunque hay un acto que ¿Y tú los crees junta, que ¿no? la cena, lo que es la Navidad o la cena navideña, hay influencia entre otras culturas? Por supuesto, nosotros? o sea, las tradiciones, otro de los elementos de las tradiciones es que hay como vasos comunicantes, hay como contaminaciones, ¿no? En una cena también, si tú ves una mesa, pues ves que muchos de los ingredientes no proceden de América, por ejemplo, vienen de Europa o de Asia. ¿Cuáles serían los de Europa y Asia? Por ejemplo, los condimentos, las especias, ¿no? Aquí en México no. En México no existían las especias. O sea, lo máximo que tenían, por ejemplo, era el chile, ¿no? Pero, u otras, o frutas, ¿no? Que no existían aquí antes de la llegada de los europeos y que después del siglo XVI empezaron a llegar por el comercio y porque además lo que fue la Nueva España fue el punto de cruce entre el viejo mundo y Asia y al revés, ¿no? Y de arriba para abajo. Era el punto de encuentro por antonomasia dentro de la geografía del siglo XVI, XVII y hasta del XVIII, ¿no? Cuando todavía tenía alguna importancia Nueva España. Y además de eso, o sea, si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a ver el aspecto de las tradiciones, pero en especial el aspecto religioso, vemos que también hay muchas de esas prácticas, lo prohibido, lo permitido, lo de buen gusto, lo de mal gusto, comer, no comer, comer en un día tal cosa, comer en otro día otra cosa, pues tiene que ver con la religión, pero con la esencia de la religión, que en el caso del cristianismo es el dogma, ¿no? Y el dogma, a su vez, genera liturgias. Y las liturgias generan ritos, y los ritos generan costumbres, y las costumbres generan tradiciones. Que se practican generan tradiciones, ¿no? Y como digo, lo que se festeja aquí en México, justamente en Navidad, es muy distinto, por ejemplo, a las Navidades que he visto en otros lados. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, tendríamos que irnos al origen de la Navidad. ¿Cuál sería el origen de la Navidad? Es muy complejo. Es un dolor de cabeza, por ejemplo, para los historiadores amateurs. Porque el Halloween, lo que he leído, el origen es el celta, ¿no? Sí, tiene un origen celta. Y después ya se fue los norteamericanos fueron adaptándolo hasta... Porque justamente celta es del Reino Unido, ¿no? Entonces, cuando llega el Reino Unido a invadir lo que es Estados Unidos, pues obviamente le dan otro tipo de tradición, acoplarse con los indios, ¿no? Que eran los que estaban en ese... Sí, digamos, esas tradiciones que vienen de Europa se adaptan. Por eso hablábamos de lo que hay de diferente en una mesa, ¿no? Pero el origen de la Navidad, el origen de la Navidad supone siempre un dolor de cabeza porque nunca sabemos exactamente qué pasó, por increíble que parezca. Por eso hay dogmas. O sea, la iglesia, la religión, funciona con dogmas porque no te permite cuestionar nada. En la historia sí puedes cuestionar, ¿no?
Pero en la religión no, porque hay dogmas, ¿no? Tú no puedes cuestionar porque si no eres hereje, apóstol, lo que sea. Cualquier clase de delito que en ese espectro te puedan atribuir. Exacto. Pero, digamos, el origen de la Navidad, ahora sí, otra vez por partes, hay que ver, digamos, al sujeto, ¿no? Que dio origen. Hay algo, bueno, de repente, hay unas personas que dicen, se supone que el origen de la Navidad es porque nació Jesús, pero algunos dicen que nació en marzo. O sea, es lo que he leído, o sea, hay muchos historiadores que... Totalmente acertado, porque mira, alguna vez yo pasé un año nuevo en Egipto y en esa zona, ¿no? En diciembre y año nuevo. Tú andas caminando por ahí, es un friazo tremendo, o sea, si uno supone que Cristo nació el 24 de diciembre, está totalmente equivocado, porque además, por ejemplo, San Lucas en el Evangelio dice que había pastores. El día que nació Jesús había pastores. Y además estaban ahí descansando con los ganados, etc. Pero para alguien que es agricultor, es imposible pastar en diciembre en medio del frío y con los animales. O sea, es una contradicción. Entonces, lo más coherente es pensar que es en un tiempo donde hay un buen clima, donde incluso puedes dormir al aire libre. Los historiadores, cuando ven las fuentes, que son muy disímbolas, no se ponen de acuerdo porque existe esto. Mira, cuando uno hace los cálculos, revisa fuentes antiguas, pues llega a la conclusión de que evidentemente no nació en el año cero. Eso es la Navidad y el nacimiento de Cristo, así como todos los elementos que rodean esa festividad, son convenciones que ha tenido el occidente cristiano. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cuando haces los cálculos, dices, no da, o sea, para empezar, porque lo que narran los evangelios ocurrió en el reinado de un señor que se llama Herodes. Y si ves la historia, como los historiadores la vemos, en la cronología real que nosotros manejamos, o sea, Herodes murió por ahí del 4 antes de Cristo, lo cual supondría que debiéramos recorrer no solamente 4, sino hasta 6 años el nacimiento de Cristo, porque es imposible que ocurran todos los acontecimientos que dicen que ocurrieron, ¿no? En vida de Herodes, si consideramos que murió Herodes en el 4 antes de Cristo. Entonces, lo más habitual es pensar en estos términos históricos que nació en el 6 antes de Cristo. Cristo nació en el 6 antes de Cristo, por más ilógico que suene. Pero después vemos otras fuentes generadas, por ejemplo, por los mismos cristianos de la segunda generación, no los primeros, que dicen que nació en tiempos de un censo, del famoso censo de Quirino, que era el gobernador de Siria, ya en el siglo I después de Cristo. Pero ese censo ocurrió en el 6 después de Cristo. Entonces, si estas fuentes mencionan el 6 después de Cristo, pues entonces hay un arco de 12 años que no se puede salvar. Pero hubo alguien en el siglo XVII que tuvo la certeza, haciendo cálculos matemáticos y intuyendo que un fenómeno astronómico de gran relevancia, como fue la conjunción de Saturno y Júpiter, había ocurrido en el 6 antes de Cristo. Y este fue nada más ni nada menos que Kepler, o sea, el gran famoso el científico. De hecho, llevaban antes el calendario por más que las estrellas. Sí, bueno, las estrellas siempre han sido un referente para la navegación, los calendarios, las cosechas, para toda clase de cosas que se calendarizan en la vida humana, ¿no? Pero Kepler fue el que dijo, bueno, lo más probable es que con base en mis cálculos, hubo una conjunción que ocurrió en el 6 antes de Cristo. Entonces, esa conjunción probablemente pudo haber sido la estrella de Belén, ¿no? Por ejemplo, también, ya que hablamos de que no, el sujeto, no sabemos cuándo nació, bueno, ¿dónde nació? Porque que yo sepa, siempre se presenta como Jesús de Nazaret. Exacto. Pero no, porque dicen que nació en Belén. Lo que sucede con Cristo y con muchas de las figuras de la antigüedad, porque además el Cristo primitivo, el del paleocristianismo, el de los primeros tiempos, se parece mucho a los dioses de las culturas que están cerca. Ah, sí, la Grecia y la romana, o sea, con lo que van, pues barbón. No, mira, por ejemplo, Cristo es un dios solar muy al estilo de los egipcios. Por ejemplo, los egipcios, uno de ellos, si no me acuerdo, Osiris, es un dios que está amenazado de muerte, finalmente muere, sacrificado y resucita a los 3 días. Ajá. Y
otras características que le atribuyen a Cristo están presentes en por ejemplo, los dioses que de Grecia. Ajá, pero por ejemplo, los dioses egipcios son animales, representados en animales, ¿no? Sí, pero hablamos, digamos, como de las cualidades, de ¿no? las cualidades. Y yo creo que te hablaba, físicamente sí se parece muchísimo a las esculturas que dejaron los griegos, ¿no? Sí, bueno, digamos que lo barbado y eso es como muy propio de la tradición hebrea, porque en esa época, que es el helenismo, en su época ya pues decadente, porque el helenismo así en fulgores en la época de Alejandro Magno, o sea, en el 320 a.C., pues iban lampiños, como yo, ¿no? O sea, porque cabello corto y así era señal de civilización, ¿no? No como los bárbaros que decían que están todos peludos, ¿no? No, pero me refiero, por ejemplo, a las cualidades, ¿no? O sea, un dios de esas características nace, no en un pesebre, nace en una cueva. Entonces, el Cristo de esos primeros tiempos se pensaba que había nacido en una cueva y no en un pesebre, ni mucho menos ahí en el despoblado, ahí con los puerquitos y con las vaquitas y con los bueyes. No, o sea, había nacido en una cueva. Pero además, o sea, hay eventos que predicen su llegada, su nacimiento está amenazado, ¿no? Y eso ocurre en todas las culturas. Si quieres una, por ejemplo, mexicana, el dios Huitzilopochtli, o sea, es una leyenda muy bonita que les recomiendo que busquen. Está amenazado de muerte, sus hermanos se conjuran, lo quieren matar, nace y se descabeza a su hermana y ahí está la Coyolxauhqui toda tirada y desmembrada, ¿no? La puedes ir a ver ahí en el Templo Mayor, en el Templo ¿no? Mayor. Ajá. Pero no, en el caso de Cristo no mata a nadie, o sea, simplemente está amenazado por Herodes, ¿no? Que según manda a matar a todos los niños, etcétera. Hay un evento astronómico que predice su llegada, y en un principio tiene poderes excepcionales como todos los héroes. Por ejemplo, otro caso, además de los dioses griegos, podrían ponerse, por ejemplo, los héroes, ¿no? Como Hércules o Heracles en la cultura clásica, donde Hera, que es la madrastra, manda a matar a Heracles y le manda dos serpientes para que lo maten en la cuna. Entonces, pero como es un superhéroe Heracles, pues agarra las dos serpientes, las choca y las mata, ¿no? Lo mismo le pasa a Cristo. La tradición católica especialmente es muy propensa a no revisar, por ejemplo, otros textos que son muy divertidos. Si a ti te interesaría ver lo que no dicen los evangelistas clásicos como Marcos, Mateo, Lucas y Juan, hay otros evangelios que se consideran apócrifos y que no están dentro del canon cristiano que se define en el siglo IV después de Cristo, o sea, 300 años después de Cristo. Son muy divertidos porque es un Cristo muy similar a estos dioses. Es un niño que, por ejemplo, va caminando por ahí y un niño le choca en la espalda, ¿no? Y el niño Cristo voltea muy enojado y el niño le dice, perdón, y dice, pues ya no vas a pasar, y se muere porque el niño Cristo quiso. O hace milagros, por ejemplo, está el niño Cristo jugando con otro niño que se llama Zenón, un nombre griego que ya te indica mucho la tradición de estos evangelios. Están jugando en un tejado, el niño se cae y se muere. Entonces llegan los papás del niño y le echan la culpa al niño Cristo, ¿no? Al niño Jesús. Y el niño Cristo dice, no, yo no fui. Niega la responsabilidad para que vean que yo no fui. Espera. Resucita al niño, lo resucita nada más para que el niño le diga, él no fue, ¿no? O otros más banales, por ejemplo, que hace pollitos de barro y le dicen, eso está prohibido, no hagan nada. ¿Y esos escritos dónde se podrían leer? Bueno, están en internet, se llaman los evangelios apócrifos, ¿no? Así búsquenlos en internet, evangelios apócrifos. Y son muy divertidos porque el niño hace pollos de barro, le sopla y tienen vida, ¿no? O su mamá lo manda ahí a traer agua al pozo, va de camino, se cae, rompe el jarro, lo cubre con su manto, lo vuelve a armar y lo lleva con agua, ¿no? O sea es un niño que se parece mucho a los dioses de la antigüedad, ¿no? Y hablando ya, por ejemplo, de los elementos que dan origen a la Navidad, pues estos elementos fueron así como opuestos, ¿no? O sea, fueron costumbres y actos que se fueron adicionando con el paso de los siglos, porque digamos que el mensaje original de Cristo era ya llegó el Mesías y ya viene el reino de los cielos. Básicamente ese era el mensaje original. Entonces, por eso los seguidores de la primera generación no les interesaba saber sobre la niñez de Cristo, están más preocupados porque así como ya vamos a morir, pues ya, ¿qué quedaba, no? Será salvarse. Pero conforme fue pasando el tiempo y vieron que el fin del mundo no llegaba y que
digamos que el reino de los cielos tenía ya un lugar secundario, pues empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué habrá sido de Cristo? ¿No? Porque si tú te das cuenta, también es una imagen muy críptica. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo está rodeado de puro número 3. O sea, lo que conocemos de él en los evangelios son los últimos 3 años de su vida pública. ¿No? Pero desde el principio está marcado como el número 3, o sea, 3 reyes magos, la Sagrada Familia son 3, 3 episodios, o sea, los tres episodios que ocurren, digamos, durante su ayuno y, ¿no? En el desierto, 3 ladrones, 3 caídas, ¿no? Creo que sí revivió al tercer día. Revivió al tercer día, etcétera, etcétera. O sea, es un 3, ¿no? Es un número que se convirtió en algo mágico a lo largo de los años, ¿no? Y de hecho dicen que, bueno, en brujería que aprendí con el que entrevisté, dice que el número 3, bueno, a las 3 de la tarde es la, ¿cómo se llama? La hora santa, y 3 de la noche es la hora del diablo, no sé, es 3, todo es 3. Por eso yo prefiero no despertarme a las 3 de la mañana. Aunque me ande del baño, no me quiero levantar a las 3 de la mañana. No, el 3 es un número que tiene muchas significaciones en la cultura occidental, pero viene desde ahí, ¿no? Ya hablando, por ejemplo, de la instauración de la Navidad, digamos que el cristianismo pues nunca se peleaba con los dioses griegos, ¿no? Perdón, con los dioses romanos, porque los dioses romanos, al igual que los dioses griegos, pues no tenían un dogma. O sea, si tú vivieras en el siglo antes de Cristo, quinto antes de Cristo, tercero antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 2 después de Cristo, 3, los dioses están ahí y lo que existen son ritos, pero no hay un libro como en la tradición hebrea o en el cristianismo, como son los evangelios, en donde esos marcan el dogma. Y en el caso de los dioses griegos, pues conforme fue pasando el tiempo, pues fue perdiendo terreno frente al cristianismo, porque ofrecía cosas que los dioses romanos no daban, ¿no? Paz y tranquilidad después de saber que después de que te pelaras, ibas a estar ahí gozando, ¿no? En el reino de los cielos. O sea, más sacrificaban al Dios, ¿no? O sea, ya o a poco sí en la Iglesia Católica dieron sacrificios a Dios. Bueno, hay sacrificios simbólicos, ¿no? Ajá, pero ya no humanos. No, o sea, ya no buscan nada y voy a buscar a la Virgen para agarrar y aventarla aquí como nosotros, al popo, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy violento, es un Dios que inunda el planeta, que manda lluvias de fuego, que manda a matar primogénitos. Es un Dios muy violento, es el Dios que le gustó, por ejemplo, a las culturas del norte de Europa, porque así eran terribles, bárbaras, ¿no? Pero bueno, a la gente que le empezó a gustar el cristianismo, digámoslo así, porque dicen los arrogantes humanistas que el cristianismo es una especie como de Platón para pobres, ¿no? Porque Platón en su construcción filosófica de la inmortalidad del alma y el concepto de la trascendencia, todas esas cosas, las adaptó también el cristianismo de una manera muy exitosa. Entonces el cristianismo se convirtió en una religión muy exitosa después de la muerte de Cristo, potenciada por los evangelios, que por cierto, o sea, la vida de Cristo se empieza a escribir primero por Marcos 30 años después que muere. Luego 10 años después de Marcos escribe Mateo. Luego otros 10 años después escribe Lucas. Y como 5 o 7 años después de Lucas escribe Juan. Es decir, tenemos fuentes como ya de quinta sobre Cristo, que en realidad lo único que tienen encapsulado es el mensaje, ¿no? De Cristo, pero no tenemos así como datos precisos que instauran costumbres o tradiciones. Eso lo hicieron mucho después y ocurrió específicamente en el siglo IV después de Cristo, cuando, como digo, el cristianismo ya tenía mucha fuerza y el imperio romano, pues la verdad que hubiera un dios o 2 dioses más, pues la verdad le venía valiendo gorro, ¿no? Pero como podría ser fuente de desestabilización, muy prudentemente en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino dejó de perseguir a los cristianos. Dijo, ya, no los vamos a perseguir, porque además andaban ahí haciendo alborotos, etc. Y dicho sea de paso, por contrario que parezca, o sea, los historiadores de la antigüedad, los serios, o sea, no los apócrifos, o sea, los que están aceptados, sí mencionan a Cristo, pero de una como de pasadita. O sea, los historiadores de la tradición historiográfica, diga, occidental, sí lo mencionan. Por ejemplo, Tácito, o Plinio el Viejo, o Luciano de Samosat, o Flavio Josefo, que es el historiador judío por antonomasia de la tradición romana, cuya obra está destinada a despertar la simpatía de las autoridades romanas para que traten bien a los romanos, que diga a los judíos.
Y bueno, en el 313 se deja de perseguir a los cristianos. Y es cuando ahí empiezan a surgir tradiciones. Empiezan a reconocer las tradiciones que ya venían ejerciendo. Y ahorita te voy a decir por qué. O sea, venían practicando ciertos ritos en ciertas fechas específicas. Ahorita voy a llegar a eso. En el 380, por ahí, 380, 81, el emperador Teodosio no solamente ya no persigue a los cristianos, sino que hace oficial o como religión del Imperio Romano al cristianismo. Y entonces en menos de 100 años los cristianos que eran perseguidos pasan a ser los oficiales. Acto seguido, 10 años después, se eliminan todos los ritos paganos que incluían la adoración de todos los dioses del Olimpo griego o romano, y empieza, digamos, la proliferación de estas fiestas. Y es muy curioso porque la Navidad, como la Pascua, están fijadas estratégicamente en dos fenómenos astronómicos interesantísimos, que son los solsticios, ¿no? El solsticio de invierno y el de verano, ¿no? Y el de verano, ¿no? El de la primavera, perdón, es el de la primavera, ¿no? Sí, porque es en marzo, Bueno, el solsticio de invierno, en esas fechas, los romanos festejaban en la fiesta del Dies Natalis Solis Invicti, que era el inicio del solsticio de invierno, que tenía una peculiar característica, y consistía básicamente en que los días eran mucho más largos. Entonces los cristianos que ya eran oficiales dicen, ¿pero cómo vas a permitir esto? ¿Cómo vas a estar celebrando el sol? Además, en este firmamento, en la creación, en el cosmos, no hay sol que brille más que Cristo, ¿no? Entonces ahí viene la primera como cosa falsa, porque para sustituir esa fiesta importantísima dentro del calendario romano, pues instauran el nacimiento de Cristo. Porque, ¿cómo no? A partir de ahora se va a festejar el nacimiento de Cristo. Entonces nada más porque por ese tipo recorrieron el nacimiento de Cristo como 3 meses antes. Pues yo diría que como 6 meses después, ¿no? O sea, porque digamos que históricamente debe haber nacido como por marzo. Sí, ¿no? Porque junio, es lo que por ahí. leído. Está el calorcito sabroso. Pues no puede estar ahí naciendo ahí todo encuerado, ahí en la intemperie, todo congelado, ¿no? Pues eso es imposible. Entonces lo recorren para sustituir. Entonces, dicho sea de paso, esto sirva para adelantar que muchas de estas cosas, al igual que lo que ocurrió en México, es sustituir fiestas unas por otras. ¿No? Ahorita vamos a llegar a México, pero en este caso, en Europa, el solsticio de invierno o el Dies Natalis Solis Invicti, que era dedicado a Apolo, ni más ni menos, el más guapo y sexy y exitoso de los dioses griegos, después de Zeus, por supuesto. Pues como Apolo, sáquese, ahora va a ser Cristo, ¿no? Y curiosamente, en el otro solsticio, el que ocurre en la primavera, ¿no? Pues se va a instaurar la Pascua de Resurrección, ¿no? De modo que, pues, estas fiestas, además de que fueron sustituyendo, costaron mucho trabajo que llegaran a ese acuerdo, ¿no? Porque la Navidad, así como una fecha, pues significó casi golpes entre los concilios que se celebraron a lo largo de lo que llamamos Edad Media, por saber cuándo había nacido Cristo, cuál había sido su relación con el Dios Padre, cuál era su naturaleza, el papel de la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Que dicho también de paso, la naturaleza de María, hablando de lo que pudo haber sido y lo que fue y lo que no fue, ¿no? No, es lo que se cuenta. Sí, ¿no? Por ejemplo, la virginidad de María, ¿no? Como un dios de esa naturaleza en la antigüedad tenía que nacer en circunstancias portentosas, a los teólogos de la Edad Media les costaba mucho trabajo concebir cómo un ser había sido preconcebido y concebido, ¿no? Con la natural virginidad que tiene el cuerpo de una humana. Entonces hubo debates teológicos de duración de cientos de años tratando de saber cómo podía conciliarse teológicamente eso con algo que tenía eminentemente un origen mitológico. ¿No? Bueno, pero entonces ese tipo de cosas pues, fueron adaptándose de tal forma que cuando llegamos al siglo XIII, XIV, la Navidad solamente se festejaba con una misa, ¿no? Y con una serie de ritos muy propios de
¿Sí hacían cenas? Sí, de la liturgia. No, de la liturgia, bueno, algo muy simbólico, pero no las cenas opíparas, así de exceso que nosotros hacemos, bueno, ¿no? O sea, nosotros hacemos lo que es algunos pavo, otros pierna. Sí, no. No, pues en Europa no había pavo. El pavo es de origen americano, ¿no? Es el guajolote. Pero ya se veía cerdo. Sí, pero Cristo no se supone que era judío. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que no, que no se compaginan, que no se van adaptando, ¿no? Y se le van poniendo los aditamentos, ¿no? Por ejemplo, cuando el cristianismo va avanzando con la misma lógica del Imperio Romano, que es hacia el norte de Europa, pues cuando se encuentran con los alemanes, con los antecesores de los alemanes, pues no les gusta el nuevo evangelio. O sea, el evangelio es pon la otra mejilla, reza por tu enemigo, dale un besito al que te insultó. O sea, es puro amor, o sea, es puro merengue. El nuevo evangelio, el Nuevo Testamento es puro amor. Tanto amor que, o sea, si de verdad lo ves en su mensaje, te da diabetes de tanta dulzura que hay, ¿no? Te lo juro. Pero justamente es lo mismo que llegaron a predicar aquí en México. No, pero estamos hablando de los alemanes, y a los alemanes les gustaba eso, porque eran un pueblo de guerra. Entonces, ¿cuál Dios crees que le gustó? Pues el del Antiguo Testamento, el que quemaba ciudades como le hacían ellos, ¿no? Que convertía en sal a las personas, ¿no? En Sodoma y Gomorra. O sea, ese es el Dios exitoso en el norte de Europa. Y empezaron, digamos, a ofrecerles las fiestas del cristianismo, y a su vez empezaron como a jalar cosas que tienen ellos, ¿no? De ahí viene el pino, el arbolito de Navidad, que es una costumbre eminentemente germánica que practicaban los alemanes, ¿no? Pero especialmente los vikingos, todas esas cosas con el Valhalla y Thor y todos esos dioses. Bueno, yo leí que el pino es justamente para una adoración una ofrenda a su dios. Sí, de ahí la decoración y todo el pues rollo. Tienen un simbolismo muy interesante, porque los alemanes de esa época, los germanos, como le llamaban los romanos, pues primero, ¿por qué el pino? O sea, cuando yo era niño y veía la Navidad aquí, decía, pero ¿por qué un pinche pino? O sea, aquí hay otro tipo de vegetación. O sea, lo que tú ves cuando eres niño no cuadra con esas tradiciones. Ahorita vamos a llegar a eso, pero a ver. ¿Por qué? Porque pues el pino en el norte de Europa es un abeto de hoja perenne, siempre está verde, lo cual tenía para ellos un significado muy especial, porque nunca se marchitaba, a diferencia de todos los mis árboles, ¿no? Le ponían manzanas como una ofrenda, velitas, ¿no? Bueno, luces. De hecho, la decoraban con frutas. Con frutas, ¿no? O con especiales. No, ahorita como ¿no? las esferas. No, las esferas, ¿no? Que ahorita Puebla, ¿no? En Puebla es donde se hacen, ¿no? Ahora. No, bueno, manzanas, frutas, galletas, pero especialmente unas setas. Unos hongos, como los que salen en Mario Bros. Esos blancos y rojos, ¿no? De donde vienen muchos de los elementos que constituyen ahora la Navidad. Por ejemplo, el uso del color blanco, rojo y verde. De ahí vienen esos colores. ¿Por qué Santa Claus no es morado, como la púrpura de los obispos, o otro color, lo que sea? Pues porque tiene una tradición de origen germánico, ¿no? Y bueno, se le van poniendo esas cosas, digamos, a las fiestas, a la misa, digamos, tradicional de los cristianos. Se le van adaptando ese tipo de cosas. Y cuando llega, por ejemplo, el siglo XIV, pues ahí recordarás que pues la sociedad de esa época, y hasta hace muy poco tiempo, pues era una sociedad analfabeta. Había que explicarles el evangelio, el nacimiento, etcétera. Unos dicen que fue San Francisco de Asís, otros le dan la autoría a otro santo. ¿De qué? De los famosísimos pesebres, de los nacimientos que ahora todo el mundo pone, ¿no? Y hasta los más infelices godines ponen en su oficina un nacimiento para festejar la Navidad, o un arbolito chiquito, esos dos. Sí, es que son situaciones características de la Navidad. Pero el pesebre, o sea, el nacimiento así, de esos que nos esforzamos por poner hasta el último detalle, hasta con su musguito y con agua corriendo y luces, etcétera, es una tradición italiana del siglo XIV, que se supone empezó San Francisco de Asís, y empezó otra cosa de la geografía, de la leyenda áurea de las cosas de los santos, que para explicarles hace un monito de terracota o de piedra simbolizando al niño Jesús, se los muestra, le pone más cositas, viene la gente, y en el mero acto de cuando se los está mostrando, el niño de piedra se mueve. Entonces, bueno, milagro, porque lo hizo San Francisco, ¿no?
Santa Clara, que vive en la época de San Francisco, implementa eso de los nacimientos y se esparcen por todos los conventos de la Italia medieval, ¿no? O sea, es que justamente es lo que llevo, ¿no? O sea, toda la historia y todas las tradiciones que tenemos vienen vienen una mezcla de todo. Así es. ¿No? Y ahorita no sabemos, por ejemplo, el pino, o sea, sí tenía una vaga idea, pero todo mundo pone un pino en su casa y hasta los artificiales son un pino. Pero ahorita hay otra cosa, o sea, se pone dentro del contexto católico, ¿no? Y hasta los que no son católicos siguen la tradición de la Navidad. Aquí te viene otra cosa muy interesante, o sea, el pino, así como adornado y todo, no fue algo común en Europa, fue algo que se quedó en el norte de Europa. O sea, no fue a Italia, no fue a España de la Edad Media, para allá vamos. O sea, en el siglo XVI, cuando ocurre la reforma de Lutero, que dice, sáquese la iglesia católica, andan vendiendo indulgencias, ¿qué les vamos a andar creyendo, no? El infierno, sáquese, no, aquí vamos a leer toda la Biblia y etcétera, ya sabes, la historia de la reforma, ¿no? Para diferenciarse de esos pesebres italianos. ¿Dónde está el Vaticano? En Italia, ¿no? Bueno, de los estados papales en esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, identificaban pesebre con tradición italiana, católica, el Papa. Entonces Lutero dice, sáquese, qué pesebre ni qué nada, el pino. Entonces, para los cristianos reformados de Lutero, en vez de pesebre ponían un pino. Entonces, a menos de que ustedes, amigos, sean protestantes, deberían tener un pino en su casa. Si no son protestantes, quítenlo. Entonces, para diferenciarse de católicos que ponían un pesebre, los protestantes ponían un pino. Y en México, ¿cómo llegan ambas tradiciones? Porque te juro que en cada casa están los dos. Pues sí, o sea, lo interesante de esto es cuando uno descubre dónde vienen esas cosas. Y que a lo mejor lo interesante de las tradiciones no es hacerlas, es saber de dónde vienen y dónde hay un punto de quiebre para saber exactamente qué significan. Porque digamos que lo divertido de las tradiciones y de las costumbres es saber por qué se hacen eso y sobre todo por qué han permanecido tanto tiempo a lo largo, digamos, de los siglos en las sociedades así incrustadas. Nada más que la gente pierde, digamos, la noción de qué significó y ocurre en todos los ámbitos. Lo que estamos hablando ahorita es, digamos, en términos culturales. Ajá. En términos biológicos, así de monos, de changos peludos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos 3 tiempos de comida? O sea, ¿qué comes tú en una cena de varios tiempos? O bueno, en una comida de varios tiempos. ¿Qué te sirven primero? Primero es antes de la entradita. Es una entrada, la entrada, que ¿no? consiste básicamente en una sopita, un caldito, ¿no? Después el plato fuerte. El que se Bueno, es muy sofisticado. Y al final, el fuerte. Tú dijiste 3 tiempos. 3 tiempos. Entradita con un caldito. Ajá. Y luego. Luego sigue como sería el arroz, espagueti y ya después viene el plato fuerte. Y el postre. Exactamente. Pues porque mira, hace muchos milenios, cuando andábamos ahí peludos y con taparrabos, es que hacían taparrabos, cuando la gente se andaba en manadas, se aventaba sobre el jabalí, sobre el ciervo, había que comer primero la sangre caliente. ¿Por qué? Porque es lo primero que se echa a perder. Entonces es tu sopita que te sirven. Tu plato fuerte, bueno, pues una piernita, una costillita, o sea, la carne del animal. Y el postre al final, un pedacito de víscera, un ojito, o sea, lo que sabe rico. Eso tiene su ancla está tan lejos en el tiempo que la gente ya no se acuerda por qué hace eso. Pues es que obviamente no nos vamos a acordar. No, pues claro que no, pero lo siguen haciendo, ¿no? Otra cosa que sigue haciendo, dentro de toda su animalidad, se siguen besuqueando. Bueno, ahora con la pandemia ya no nos besamos tanto. Pero se siguen besuqueando la gente, ¿no? Y todos dicen, es un acto de amor y, ¿no? O sea, besar a una persona tiene una connotación cultural de amor. Ajá, ¿sí? Pero el origen del beso es de carácter alimenticio, nutricio, era un acto biológico. ¿De qué? Porque ¿cómo nacen los niños? Sin dientes. Uh-huh. Entonces las mamás comían, masticaban, daban sus ciquitos así, ¿no? Uh-huh. Y como los pollitos. ¿Cómo se alimentan? ¿no? Justamente es la papilla. Exacto. Uh-huh. Entonces eso en los humanos evolucionaron, pensaron, eso se quedó como un acto de amor, ¿no? Alimentar. Por eso cuando alguien viene contigo, tomen nota, o sea, si quieren conquistar a alguien, aliméntenlo bien. No se rían. Pues es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor conquista amorosa? Pues
por el alimento, por la panza, ¿no? Es lo que dicen las abuelitas. Eso, sí, si claro. vas a conquistar a alguien, conquístalo por el estómago. Lo dicen las abuelitas y los antropólogos. Tiene que tener algo cierto, ¿no? Por un lado y por otro, o sea, digamos que todo eso, o sea, se pierde en el tiempo. Tenemos una vaguísima ya noción de todo eso, ¿no? Bueno, como esos, digamos, en términos así como generales, ¿no? Y hay otros mucho más falsarios. A ver, ¿no? vamos a ver, el Año Nuevo. Bueno, el Año Nuevo es una cosa también que se celebra en todo el mundo y lo único que cambia son los números, ¿no? Ahorita los judíos andan creo que en el 5000, algunas religiones asiáticas o culturas asiáticas andan en el 1100 y cacho, nosotros estamos en el 2023, bueno, -6, o tendremos que estar, nos beneficiaría bastante, ¿no? Estaríamos en los veintitantos, ¿no? O sea, sí. No, o sea, no. Pero digamos, para darle así como el toque, porque es lo que va a definir la Navidad en México, o sea, otro personaje curioso, pues es Santa Claus, ¿no? ¿Y cómo llega Santa? Por ejemplo, pero de hecho es una tradición que agregamos con los gringos de Santa, porque aquí era niño Dios, ¿no? Y los regalos, y que Santa viene y le deja a los, bueno, a los niños desde antes, su regalo, ¿no? Tiene su raigambre europea también, porque digamos, mira, por ejemplo, en Francia, que es Papá Noel, ¿no? Sí. En Italia y en algunos pueblos mediterráneos, San Nicolás. Ese es el origen, San Nicolás, ¿no? En Holanda es Sinterklaas. Y los gringos cuando lo adoptaron es Santa Claus, ¿no? Y los gringos como nos echan aquí todas sus cosas y... Pensé que ibas a decir toda su basura. No, hay que ser... Tengo muchos amigos norteamericanos, mando un saludo. Nos mandan todo, pues, y los mexicanos que no copian nada, ¿verdad? Por ejemplo, hace muy poco se celebró el Thanksgiving. ¿No? Sí, yo conozco gente que celebra Thanksgiving. De hecho, yo tengo la costumbre de celebrar Thanksgiving, pero yo crecí en escuela gringa. Entonces, para mí sí es algo normal. No, yo como crecí en la escuela pública del gobierno, pues que van a hacer el Thanksgiving, pero he estado entre la sociedad norteamericana, pero muy especialmente en comunidades de origen mexicano, que no celebran el Thanksgiving, celebran el Thanksgiving. Y entonces hacen adaptaciones, pues hay mole en vez del pavo y del puré de patatas y del pay de calabaza y del postrecito de arándanos, no, sus moles o arroz y sus frijoles, ese es el Thanksgiving, ¿no? Entonces aquí en México lo que hicieron con Santa Claus fue adaptarlo, pero es un personaje cuyo origen es este señor santo, San Nicolás, cuyo personaje real fue Nicolás de Bari, un obispo que al parecer vivía en Turquía, en lo que hoy es Turquía. Y se caracteriza por ser muy bueno con los niños, y hay historias sobre él de que los cuidaba y que a las niñas que no tienen dote ahí sacaban de su bolsa ahí unas monedas de oro, y etcétera. Pasó a la historia como un hombre bonachón que cuidaba de los niños, se murió y entonces ya santificado, San Nicolás, ¿no? Entonces esa tradición se adquiere, ¿no? La tradición cristiana de la Edad Media lo conserva, digamos, hay alrededor en el mundo, no sé, más de 2000 iglesias dedicadas a él, para que veas lo popular que es, casi como San Francisco y San Antonio en América. Pero pasa a las diversas tradiciones europeas con sus costumbres y su cultura y lo van adaptando, ¿no? Por ejemplo, tú, aprovechando tu formación gringa, ¿de dónde vive Santa Claus? ¿De dónde viene? Del Polo Norte. Del Polo Norte. Es lo que cree la mayoría de Occidente, ¿no? Pero, por ejemplo, mis colegas holandeses que tienen niñas, una vez le preguntaron en mi presencia, a ver, dile a él, porque pensaban que era español, porque me oyeron hablar español, tengo la cara de mexicano, pero ya que van a saber, dile de dónde, pregúntale, ¿no? Yo, ¿qué más preguntan? El niño me preguntó que si era cierto que Santa Claus vivía en España, porque para los holandeses, Santa Claus va de España a los Países Bajos a dejar los regalos. No, es aquí lo que América Latina es sí, Polo Norte, imagínate, y se distribuye. Los gringos piensan igual, ¿no? Sí, ¿no? Y le llaman así. Y hay muchas películas de Gringolandia que lo confirman. Así, ¿no? Sí, pues dicen, ¿no? El Grinch, ¿no? El Grinch, aprovechando uno de esos muy curiosos, y tienen diferentes nombres, Santa Claus, Papá Noel, o como le llaman en Chile, el viejito pascuero, que es un nombre que nunca termino como de procesar bien, el viejito pascuero, bueno, pero allá los chilenos le llaman así y tienen otra tradición, otra Navidad, pero bueno. Originalmente ese individuo, o sea, convive con otra tradición que la de los Reyes Magos. Que es, hablando de los regalitos, ¿no? Pero has de saber que en el siglo XIX no eran 3,
Es más, vamos a remontarnos todavía más en los evangelios, en la Biblia. No se dice que eran 3, se dice que eran unos sabios de Oriente. Suponemos, así como nada más, pues que venían como de Mesopotamia, que era como la cuna de la civilización, probablemente de Egipto. Pero además, otra vez el 3 reyes magos, ¿no? Pero también tiene un significado interesante porque ¿cómo los ponen? O sea, un afro, uno moreno, que vendría representando al Medio Oriente, y uno güero, Europa. Entonces tienes las 3 partes del mundo que pensaban en esa época que existían en el mundo, ¿no? Porque pues, o sea, nosotros no figurábamos en el mapa. No, pero por supuesto que no. Y entonces además le ponen así que eran como descendientes o tenía familia con los hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet, ¿no? Otra anécdota. Pero esas tradiciones originales no eran 3, eran 4. Y el cuarto se llamaba Artaban, que además es mucho más heroico e interesante que los otros 3 que nada más van ahí en sus camellitos y su elefantito, su caballito. Mucho más heroico que todos esos, ¿no? En fin, en el siglo XIX son 4, otros dicen que eran 12, etcétera, ¿no? ¿Y cómo conviven? ¿Quién sabe? El caso es que son tradiciones que se están pegando. Y además en el siglo XIX el Santa Claus era de color verde y nada amable. O sea, además... Bueno, ahorita el Santa, actualmente, por si nos escuchan niños, sí es amable. Pues sí, pero no. No, pues parece que sí, pero no. Y entonces, en realidad se convierte en la imagen que nosotros tenemos de él porque lo popularizó Coca-Cola en el siglo XX. Esa es la verdad, ¿no? Y digamos que convivió con los santos reyes, con la tradición católica, ¿no? Pues porque esa fue la cultura que nos implantaron. ¿Cómo llegó la Navidad? Eso es lo interesante. ¿Cómo llegó la Navidad? Ya para finalizar. ¿Cómo llega con la la conquista? Navidad Con la conquista llegan los frailes y empiezan a adaptar, como le habían hecho en Europa, con las fiestas, ¿no? De los antiguos prehispánicos. En esta época se celebraba, si no me recuerdo, el Panquelzalistli, que está dedicado a Huitzilopochtli. Era una fiesta dedicada a Huitzilopochtli justamente también por el solsticio. Y se le empiezan a adaptar a la misa que tradicionalmente se celebraba. Pues le van adaptando otras cosas. Por ejemplo, como eran necios los indígenas y los hijos de los indígenas que todavía tenían sus tradiciones prehispánicas. De hecho, existen libros en el que ellos sí iban y rezaban, pero abajo tenían todos los... ¿Así es? Sí, ¿no? Los escondían, ¿no? Le rezaban a la virgencita y en la pata de la virgen ahí estaba el ídolo, ¿no? Entonces, para erradicarlo, empezaron a hacer las posadas. Las inventaron en 1584 y se instituyen formalmente en 1586 por un... Si no me recuerdo, se llamaba Fray Diego de Soria en Acolman, donde se inventaron las piñatas, que es una tradición también oriental. Los pesebres, o los nacimientos, llegan en 1770-69, cuando Carlos III, que era un rey napolitano, Borbón napolitano, toma el trono, asciende el trono de España y se trae con él todas las tradiciones italianas, entre ellas la del pesebre, ¿no? Y en la Navidad, digamos, antes consistía en ir a misa, arrullar al niño. Yo todavía recuerdo a mi abuela que iba y arrullaba al niño. Y nada más tiene que ser, yo también me acuerdo, un varón. Ajá. O quien estuviera ahí, ¿no? Como que no se te rompiera la cosa, pues ya estaba bien, ¿no? Pero ya después la comilona, ¿no? Y las posadas, que se celebran en Adviento, son 9 días, pero las posadas se hicieron para hacer una misa diario para que los indígenas ya no estuvieran celebrando el Panquetzalistli, ni Huitzilopochtli, ni nada. Y se llaman de aguinaldo, lo que nos daban de niños, los dulces de aguinaldo, porque eran misas de aguinaldo, que su origen aguinaldo significa regalo, ¿no? En la Navidad de Nueva España era ir a misa, todo eso que hablamos, villancicos. Sor Juana compuso villancicos, ¿no? Hasta en náhuatl. Y básicamente permanece así, casi intocada, conforme va pasando el tiempo, y se le van adaptando, por ejemplo, estos aditamentos, como el arbolito de Navidad que llega con Maximiliano de Habsburgo. Y con las quinceañeras, por ejemplo, todavía se le van los 15 años y ponerse el vestido. ¿Por qué se visten como en el siglo XIX? Pues por Maximiliano. Sí, porque de hecho el origen de las quinceañeras era porque eran presentadas ante la sociedad, sí, pero era un baile para ver cuál quién era. Se la llevaba. Exactamente. Ese es el origen de las quinceañeras. En esa época había unas que ni en rifa salían. Oiga. No, pues sí. No, los bailes del 15 años con Maximiliano y el Pino, ¿no? Que trae, porque él era austriaco. Y además de tradición, sí, católica, pero pues era básicamente de cultura alemana. Y con él viene el Pino. Sí. Gana Juárez y ya nada de pinos, nada que pino en el Palacio Nacional, nada que pino en Chapultepec. Y hasta 10 años después, en 1878, se pone un pino grandote en la casa de un señor general que era enemigo de Porfirio Díaz, que se llamaba Miguel Negrete, que había participado en la batalla de 1862 contra los franceses. ¿Sí? Muy famoso el tipo. Y empieza a llegar... Ahora sí, la contaminación de la Navidad de Estados Unidos,
con Santa Claus. Pero ocurren dos fenómenos interesantes. Uno es este. Empieza a llegar desde el siglo XIX Santa Claus. Se potencia con la Coca-Cola, que en un principio era de color verde. Por eso agarraron a Santa Claus, porque originalmente la Coca-Cola era verde y además era una medicina. Y el original Santa Claus era verde, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya, vamos a agarrarlo. Cambia de color y le cambian el color al Santa también. Y ocurre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no querían no solamente nada español ni nada porfiriano, pero sobre todo tampoco nada gringo. Entonces, por ahí de 1930, el gobierno trata de cambiar la Navidad, como ahora le hicieron en Venezuela, que la celebran en septiembre, ¿no? Sí. Pero los gobiernos por revolucionarios eminentemente mexicanistas dijeron, no, ¿qué Santa Claus ni qué nada? Ahora, a partir de ahora, los regalos los va a traer Quetzalcóatl. Tú ya te imaginarás que los niños, si ya me dijiste que a las 3 de la mañana es la hora del muerto, imagínate despertar y ver a Quetzalcóatl, una serpiente emplumada con los colmillotes. Pues claro, no funcionó y Quetzalcóatl se quedó esperando y nunca nos trajo regalos a nadie. Tal vez pues no me traía nada, porque eso es evidentemente mexicano y nunca me trajo nada, Quetzalcóatl, ¿no? Y la Navidad en ese sentido pues se ha transformado, ¿no? Desde los años de la época virreinal, el siglo XIX y el siglo XX, que también ya, o sea, han cambiado mucho sus ingredientes. Ahora ya nadie da colaciones. A mí me tronaban las muelas cuando era niño esas cosas, ¿no? Ahora ya regalas unos dulcitos y Coca-Cola y todo. Pero ha conservado, digamos, la imagen original y, digamos, el sentido original de reunir y, como dije desde el principio, pues de celebrar la Navidad no solamente como un acto de comer algo biológico, sino de reunión y en el mejor de los sentidos de tener buenos pensamientos, que lo dudo mucho, porque si Cristo viviera le daría horror saber que su supuesto nacimiento se ocupa para la profusión de los más terribles y condenables pecados como la gula y la tragazón y etcétera, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. No, pues es interesante entender de cómo viene y origen, ¿no? Todo lo que nos ha dado estas fechas. Porque todo el mundo ves casas adornadas con esferas, con pino, con el pesebre, los regalos, que viene Santa en el 24, luego el 6 vienen los Reyes, ¿no? Y normalmente se le deja a los niños y todo el mundo es un ambiente de paz, amor. Ahorita voy a quitar mi pino y voy a poner mi Quetzalcóatl. Pero esa es una tradición, ¿no? Y es tradiciones que vienen de siglos, ¿no? Y que se van... milenios. Y que se van transformando y se van adaptando. Justamente a lo que es la época. Es la magia de la cultura, la adaptación. O sea, no hay ninguna cultura original. Lo interesante es cuando se adapta y se enriquece. Eso es lo verdaderamente importante. Y está bien, y ahorita la Navidad está súper enriquecida aquí en México. Por supuesto que sí, súper enriquecida. O sea, tu cena navideña con toda la familia, que es el momento de reunirse, de tíos, primos que no veías, es el momento. O que no quieres ver, ¿no? Pero también, ¿no? Pero eso es lo bonito de la Navidad, ¿no? Pasarla en familia. Y comer. Pero sí, te agradezco muchísimo al haber venido. Al contrario, muchas gracias y felices fiestas. Igual, felices fiestas. Bueno, ya saben, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, bye.